vendría siendo la retinopatía del prematuro. Por sus siglas en inglés se denomina ROP. La retinopatía del prematuro, en grandes rasgos, si se fijan en su definición, como dice en la presentación, ya podemos ver un poco lo que es la fisiología, la fisiopatología de este defecto, en el que dice pues que es una detención del desarrollo vascular normal de la retina y después de eso ocurre existen mecanismos compensatorios que no están bien regulados y terminan en última instancia siendo patológicos. Es muy importante tener en cuenta esta patología y saber qué pacientes van a necesitar el tamizaje, porque hasta el día de hoy es una de las principales causas de ceguera infantil. Se considera hasta un 25% de los casos de ceguera infantil. Bueno, en este esquema es más o menos los criterios de las guías de práctica clínica internacionales, en específico las de Inglaterra, las de Reino Unido. Entonces, se puede dividir en dos grandes grupos, ¿no? Que es los menores de 32 semanas de gestación y los mayores de 32 semanas de gestación. A todos los menores de 32 semanas de gestación se les debe hacer un tamizaje buscando la evaluación de fondo de ojo para ver los cambios en qué punto se tiene el desarrollo de la retina. Luego, a los que son mayores de 32 semanas de gestación, se les hace si, por ejemplo, cumplen con alguno de estos criterios, que tienen un peso al nacer menor a 1.500 gramos, porque existe mayor riesgo. Si sufrieron, no sufrieron, sino que requirieron de administración de oxígeno suplementario y algunos otros factores de riesgo asociados. Estos últimos dos están a consideración del médico tratante, no son unas indicaciones absolutas de tamizaje, sino que deben ser decididos por el médico tratante. Entre los factores de riesgo podemos ver, por ejemplo, la anemia, la necesidad de transfusiones sanguíneas, entre otros, están a la derecha. Entonces, si cumplen criterios o los considera el médico tratante, se requiere de un tamizaje de la evaluación de fondo de ojo y esta se realiza de 4 a 5 semanas después del nacimiento o bien, en su caso, en la semana 36, según la edad gestacional corregida. Después de esto, no es solo un tamizaje y ya aplicar el tratamiento, sino que igual se le debe seguir haciendo controles. Es decir, si presentan cambios que no ameriten una intervención o que aún no se tengan anormalidades, aún así se debe realizar controles de este tamizaje, porque la patología se puede desarrollar en las siguientes semanas, las A semanas grandes posteriores. rasgos, entonces, Entonces se puede realizar. vamos a sintetizar. Lo que ocurre, creo que ya no vas a hablar más de fisiopatología, es que hay una proliferación. Sí, lo voy a, ¿Vas a hablar sí, más? voy a Porque este hablar. es como el Sí, meollo de tu presentación, era la sí, fisiopatía y claro. luego que se tamizan. Ah, Pon la fisiopato así en breve, por favor. A ver si claro, podemos regresar a bueno, los... estos eran otros criterios de la guía mexicana. La fisiopatología pues se puede dividir en dos grandes fases, una fase hiperóxica y luego una fase hipóxica. En verde, en el cuadrito verde podemos ver el desarrollo intrauterino. Generalmente en el desarrollo intrauterino existe una hipoxia leve, lo que causa que el factor de crecimiento vascular esté sostenido y esto a su vez hay factores de crecimiento similar a insulina que conllevan a un desarrollo normal de la retina, a un desarrollo paulatino tanto de la vasculatura como el desarrollo normal de todos los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto se limita, cuando existe el parto prematuro? Al nacer, el neonato se expone a un ambiente de hiperoxia con respecto, claro, a la vía A lo que intrauterina. debía de tener, claro. Claro, exactamente. Entonces, al nacer el estado de hiperoxia, la regulación que existía, por ejemplo, no lo puse aquí, pero el factor inducible por hipoxia es el que regula la expresión del factor de crecimiento vascular. Entonces, cuando no existe esta hipoxia,
disminuye el factor de crecimiento vascular y a su vez el aporte de crecimiento de factor de insulina, similar a insulina, eh, placentario, disminuye abruptamente. Y esto resulta en una detención de la vascularización que se venía haciendo. Y a su vez no solo eso, sino que el tejido de la retina no tiene la capacidad de defensa contra las especies reactivas de oxígeno y ocurre cierta obliteración de los vasos ya existentes. Esto, el crecimiento de la retina y el crecimiento normal de los... ¿Se escucha mi voz? Es que Sí, me menciona se que escucha. está fallando Sí, se escucha. Entonces, después de esto, lo que ocurre es que el tejido de la retina se sigue desarrollando, sigue habiendo un crecimiento del ojo. Entonces, ya cuando esa obliteración y esa falta de vascularización ya no puede responder a las demandas metabólicas, es cuando existe otro estado de hipoxia en respuesta a ese crecimiento y se incrementa de nueva manera el factor de crecimiento vascular y también se normaliza lo que vendría siendo el factor de crecimiento similar a insulina. Esto es porque en diversos estudios han demostrado que si no existe una normalización del crecimiento de la insulina, en realidad el factor de crecimiento vascular no va a responder. Entonces, no sé, son como que los dos pilares más importantes. Entonces, después de esto, que esto ocurra no quiere decir que se va a desarrollar una retinopatía del prematuro, porque la proliferación vascular puede ser normal. Sin embargo, muchas veces, y es un factor de riesgo por lo mismo, tiende a ser anormal. Y en última instancia, lo que vendría a causar diversos, por el crecimiento normal que invade, por ejemplo, el humor vítreo, y cuando existe diversas hemorragias y una cicatrización de esas hemorragias, existe retracción de la retina y por consiguiente la última instancia que causa la ceguera es el desprendimiento retiniano. Ok, a grandes rasgos lo que está aquí es el desarrollo intrauterino trae una cantidad de oxígeno normal. Cuando naces te expones a una cantidad excesiva de oxígeno. Esto detiene la proliferación vascular, que es dependiente de cierta cantidad de oxígeno. Se tapan estos vasos que dejan de formarse los vasos nuevos, el ojo sigue creciendo. Llega un punto en que la vasculatura, como no proliferaron los vasos al mismo tiempo que el ojo, el ojo empieza a presentar lesión hipóxica. Estas condiciones de hipoxia por falta de perfusión generan una nueva oleada de proliferación vascular. Esta nueva proliferación vascular genera la fase proliferativa de la retinopatía del prematuro. Y llega un punto en que estos vasos, porque es una proliferación vascular anormal, puede ser excesiva, estos vasos involucionan y cuando esos vasos involucionan, traccionan la retina y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, todo es dependiente de la exposición a oxígeno más allá de la cantidad que el paciente debería de tener para la etapa en la que se encuentra su desarrollo retiniano. Por eso, a todos los pacientes debajo de la semana 32, que todavía los vas a agarrar en una fase proliferativa de la retina, les tienes que hacer, como nos mostraste antes, la evaluación oftalmológica a las 4 semanas, porque este proceso de hiperoxia, y luego hipoxia y luego involución vascular lleva alrededor de 4 semanas en ocurrir y por eso la recomendación que nos diste en la diapositiva anterior, si puedes regresar a ella, es que al paciente le hagan tamizaje para retinopatía del prematuro alrededor de las 4 semanas después de haber nacido o a la semana 36 de la gestacional corregida, lo que ocurra primero. Si el paciente es mayor de 32 semanas, debería ser razonablemente resistente a los daños retinianos en función de la variación que se obtiene de la saturación de oxígeno al nacer. Pero si tu paciente fue muy bajo peso o requirió oxígeno suplementario o tuvo ventilación mecánica, entonces hay probabilidades de que el aporte de oxígeno haya variado tanto por arriba de lo normal que de todas maneras tenga efectos retinianos y por eso los pacientes mayores de 32 semanas que tuvieron factores de riesgo como los que ahí se mencionan requerirán de todas maneras del tamizaje para retinopatía del prematuro. Si encuentran cambios en la evaluación, en la primera evaluación que se dio, como dijimos, 4 semanas después del nacimiento, entonces se van a tener que seguir haciendo controles hasta la semana 37, 38, 39 o 40 de edad gestacional corregida, lo cual es una decisión que deberá tomar el oftalmólogo en función de los hallazgos identificados.
En los pacientes, como se ve en la tabla de la derecha, que son prematuros extremos, la evaluación ya no se hace a las 4 semanas, sino que se hace posteriormente, porque lo extremo de esa prematuridad hace que estos cambios no ocurran al mismo ritmo, sino que ocurren en fase posterior. Y esto es retinopatía del prematuro, no hay mucho más que ver. No sé si traes más diapositivas, pero la verdad que ustedes aprendan cómo se ven los fondos de ojo y cuál es la gradación de la retinopatía resulta algo que no... No, claro, de hecho eso no las puse, solo puse Bueno, esquemas del... sí, estas bueno, dos es manifestaciones suficiente. clínicas. Me voy a acelerar a Sí, ver si tenemos chance de regresar a lo de COVID. Este, claro, la claro. O mayoría de sea, los aquí pacientes... solo quería mencionar que, por ejemplo, que hayas tenido cambios de retinopatía no quiere decir que esto ya te condiciona una pérdida visual, sino que hasta el 90% se ha demostrado que presentan regresión Claro, espontánea. la pérdida Y la visual manifestación, la ocurre única... solo si hay desprendimiento de retina o Claro, glaucoma. Si no existe esto, no hay pérdida visual. claro. Es, de hecho, un factor de riesgo para defectos de refracción, como tienes ahí, pero la ceguera solo ocurre si hay desprendimiento retiniano o glaucoma. Si no, no. Perdón, tengo una llamada. Bueno, de regreso. La manera de identificar es por valoración oftalmológica. Cuando uno ve lo que está mostrando en la pantalla, que es leucocoria, en realidad no podemos hacer un diagnóstico de certeza, y cuando vemos eso generalmente es porque ya hay un daño retiniano significativo, sea por proliferación vascular incrementada o por desprendimiento de retina. Si estamos viendo una proliferación vascular que es visible a simple vista, estamos hablando de un riesgo bien grande de desprendimiento retiniano. Y la razón de que el paciente vaya cuando a las 4 semanas de vida extrauterina al oftalmólogo es que es en este punto, cuando empieza a ocurrir la involución vascular, que aparece el riesgo de desprendimiento de retina, y entonces es en este momento que es susceptible de manejo con terapia láser, que permitiría evitar o reducir el riesgo del desprendimiento de retina. Ahora, leucocoria es que es reflejo blanco en pupilar. Tiene, además de retinopatía del prematuro, otras posibilidades diagnósticas que incluyen catarata congénita, vitrio Retinoblastoma. persistente, toxocariasis, toxoplasmosis y retinoblastoma. Así que en cualquier caso, si ustedes ven leucocoria, pues no hacen diagnóstico de una cosa o la otra, sino que es un criterio de referencia urgente a oftalmología. Sí, Creo que eso es todo para retinopatía. claro. Nos Aquí podemos saltar solo... esto porque de verdad no Sí, veo lo cómo estoy ustedes van a ver saltando. fondo de ojo en un neonato. De verdad que no creo que estemos en esas condiciones. Y el Claro. tratamiento es láser, y la prevención es regular la concentración de oxígeno. Ahí están viendo que el paciente tendría que tener una oximetría de pulso que ronda el 90%, que para el adulto eso es hipoxemia, pero para el neonato eso está bien, por lo que ya hablamos de la hemoglobina fetal. Sí. Siguiente, creo que nada más nos queda hemorragia. Hemorragia intraventricular. Sí. Ok, Bueno, hemorragia esta se define intraventricular. La he como, hecho para sí, que como, puedan regresar a lo de COVID, que vale mucho la pena. Hemorragia intraventricular también lo podemos ver en 3 minutos. El problema de hemorragia sí, intraventricular es que hay un sangrado que ocurre porque las fibras de colágeno que rodean a los vasos que se encuentran en la matriz germinal es escasa. Por lo tanto, hay una fragilidad de estos vasos. ¿Me pones la diapo anterior? Hay una sí, fragilidad de estos vasos que hace que se puedan presentar sangrado en una zona que se llama matriz germinal subependimal. Es súper común en el paciente menor de 34 semanas, pero puede pasar asintomática si es un grado 1, porque no genera hidrocefalia ni cambios posteriores. Entonces ahí están mostrándoles dónde ocurre. Lo que está en amarillo es la matriz germinal, y
triangulito azul es hacia donde se genera el sangrado, hacia los ventrículos laterales. Pon la siguiente. En estos pacientes, entonces, solo por ser prematuros menores de 32 semanas hay un riesgo importante de presentar esto por la fragilidad de la matriz germinal, por la falta de colágeno, y por eso se recomienda un tamizaje a todos los pacientes menores de 32 semanas a los 28 días de vida. ¿Para qué? Para identificar si ha ocurrido el sangrado, para entonces hacer monitoreo. Este sangrado no tiene, estas hemorragias no tienen un tratamiento específico. No se drenan porque si los drenas vas a generar más daño que beneficio. Solamente es vigilancia. Vigilancia en función de las consecuencias del sangrado, que pueden ser anemia, consumo de factores de coagulación, ictericia cuando es una hemorragia masiva e hidrocefalia en los casos graves. Si el paciente no tiene síntomas, tendrá que evaluarse los días 2, 7 y 28, como dice esa tabla. Si el paciente tiene síntomas que incluyen apnea, incremento inesperado del perímetro cefálico, abombamiento de fontanelas, hipotensión, palidez no explicable o crisis convulsivas, entonces, aunque no le corresponda, habrá que hacer un ultrasonido transfontanelar porque esta sería la principal explicación de ese cuadro clínico. Y si aparece, pues haremos el tratamiento de soporte y el seguimiento imagenológico. Y si no aparece, entonces buscaremos otras causas de ese cuadro clínico. Habíamos dicho, ¿por qué sangra el paciente? Esencialmente porque la trama vascular de la matriz subependimaria es frágil. Y por esta fragilidad se incrementa el riesgo de sangrado espontáneo, pero también el riesgo de sangrado se ve incrementado porque nosotros tengamos una variación en el flujo sanguíneo cerebral, por decir, si pasas un bolo muy grande de solución venosa, esto de solución en un catéter, esto puede incrementar el flujo sanguíneo cerebral y generar el sangrado. También puede haber un problema de sangrado por los mismos bolos, porque cuando tú pasas un bolo en un catéter, incrementas la presión venosa central, y cuando incrementas la presión venosa central, incrementas la resistencia que tiene la sangre que viene de retorno cerebral para poder entrar a la aurícula. Entonces esto genera que la presión incrementada a nivel venoso central genera repercusión en todo el árbol venoso y puede generar un sangrado simplemente porque uno maneje bolos en forma inadecuada en los pacientes. Hoy todavía más complicado cuando uno explora al paciente pretérmino y comprime el hígado. La compresión hepática puede generar un retorno venoso súbito de la circulación hepática hacia la vena cava inferior. Esto incrementa la presión venosa central y causa el sangrado. Por eso los pacientes pretérmino no se tocan. Solo la exploración física podría desencadenar el sangrado. Y también está el factor contribuyente de que los pacientes pretérmino, los neonatos en general, manejan tiempos de coagulación prolongados en comparación al adulto y por eso son más lábiles al sangrado, independientemente de que les hayas puesto vitamina K. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esa es como la fisiopatología y la conducta. No sé si tienes algo más, una tercera diapositiva o no. Sí, o sea, tenía un poquito más que pueden ser todas las causas, por ejemplo, dependiendo de los factores. O sea, todo esto lo puede causar. No fue dicho aquí, permíteme, me sigo, para que puedan regresar. Lo único que no fue dicho es el manejo ventilatorio. Y aquí les quiero llevar al asunto de que el paciente que tiene ventilación mecánica le estás generando presión positiva intratorácica. Y al generar presión positiva intratorácica estás interviniendo con el retorno venoso. Porque cuando el tórax, acuérdense que el drenaje venoso hacia la cava inferior y superior se ve favorecido con el movimiento respiratorio porque esto genera una presión negativa intratorácica que jala la sangre hacia el tórax. Pero cuando yo estoy haciendo ventilación mecánica y estoy inflando al paciente, entonces genera una presión positiva, eso comprime en forma extrínseca a la vena cava superior, a la vena cava inferior y a la aurícula derecha y por lo tanto dificulta el retorno venoso, tanto sistémico hacia abajo como cerebral o sistémico hacia arriba, lo cual otra vez aumenta la presión intravascular venosa en el sistema cerebral y favorece el sangrado. Así que la ventilación mecánica, aunque no toques el paciente, sobre todo si maneja presiones positivas continuas elevadas, también es lo cual se hace en los pacientes con pacientes pretérmino que tienen déficit de surfactante, es un factor de riesgo por sí mismo para la presencia del desarrollo de hemorragia intraventricular. ¿Ok? Creo que con eso terminamos. La presentación clínica ya la dijimos, es apnea, crisis convulsiva,
o de deterioro neurológico o deterioro hemodinámico. ¿Ok? Claro, sí. Es nada Esto, más. el pronóstico depende del grado, nada más, Ah, igual. Mencionar que la hidrocefalia y el déficit de desarrollo psicomotor son las complicaciones más graves. ok, sí, es todo. De verdad que no hay mucho más. No, Les claro. dejo libres para que puedan entrar los que así lo deseen a terminar la plática de coronavirus. La siguiente clase será el lunes. Ustedes